Desafíos creo que es el cambio legal, la incertidumbre, lo que hoy es una regla, mañana puede ser distinta, y eso, inmigración es muy cambiante siempre, tú lo sabes, pero en estos momentos más todavía, y yo diría que es eso, ¿no? No saber qué va a pasar con las reglas de juego en el corto o mediano plazo. Esto es 5 Preguntas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy María Elena Salinas. Uno de los oficios más importantes y a la vez más complicados en este momento es el de abogado de inmigración. No solo porque tanta gente les necesita, sino porque las leyes y normas están cambiando día a día y las leyes existentes no se están respetando. Y no me refiero a que los inmigrantes no las respetan, sino las mismas autoridades. Para hablarnos de este tema y darnos algunos consejos de cómo navegar esta complicada etapa, nos acompaña Julio Ollanarte, abogado de inmigración que representa a inmigrantes de todas partes del mundo y le queda tiempo para dar consejos por redes sociales donde ha amasado millones y millones de seguidores. Licenciado Ollanarte, ¿cómo está? María Bienvenido. Elena, qué placer estar aquí contigo charlando. Te admiro mucho y es un gran orgullo para mí estar acá. Vamos a ampliar un poco más adelante sobre todos estos temas tan complicados de inmigración, pero para quienes no conocen tu trayectoria, cuéntanos un poco de ti. Yo sé que naciste en Argentina, ejerciste como abogado allá, por supuesto, incluso fuiste secretario jurídico del Consejo de la Magistratura Federal de la Nación. ¿Por qué decides emigrar a Estados Unidos? Bueno, yo vengo de una familia de abogados desde mi tatarabuelo, así que para mí siempre fue un orgullo y algo sagrado ser abogado. Y yo tenía, María Elena, internamente algo que me decía que tenía que venir a Estados Unidos a probar a ver qué tal era ser abogado aquí y salir un poco de aquello que yo tenía y ese privilegio que tenía de tener un despacho de abogado familiar, ¿no? Que fue algo muy bonito en mi vida, pero que quería venir acá a Estados Unidos a ver qué pasaba y cómo me iba en el mercado más competitivo del mundo en este sentido. Así que ese fue el primer paso. Empecé estudiando aquí una maestría en leyes, así fue como empezó la historia, ¿no? ¿Y qué te motivó para convertirte en abogado de inmigración? ¿No era tu especialidad en Argentina? Exacto, es correcto. Cuando yo me admite la Universidad de California en Los Ángeles, le pido consejo a mi padre, que es muy inteligente y muchos años de experiencia, y él me recomienda estudiar inmigración. Me llamó la atención que me lo dijera. Y después cuando empecé la universidad, mis primeros amigos, cuando uno arranca la universidad en Estados Unidos, se hace rápidamente amigo de los latinos, y varios de ellos querían estudiar derecho migratorio, entonces me anoté en la clase con ellos y ahí encontré esta pasión, ¿no? que estamos acá ejerciendo. Así que esa es la historia explicada brevemente. Esas misiones que se convierten en pasiones, ¿no? Claro. Había en la carrera. Tantas señales, María Elena, para ser abogado de inmigración, entre amigos que conocía que me lo recomendaban, que yo sentía que el día del juicio final, si yo no hubiera sido abogado de inmigración, Dios me lo iba a cobrar. Así que acá estamos para evitar que me cobre esa deuda. No, eso no queremos que pase. Pregunta 1. ¿En qué momento decides empezar a compartir consejos legales por plataformas como TikTok y Instagram, Facebook? Bueno, ¿por qué? Después de muchos años de ser abogado y maestrías aquí y allá y toda esa película, en el año 2020, en septiembre, un asesor me recomienda hacer TikTok. Y en ese momento, en el 2020, no era como era hoy y no había muchos abogados. Y mi respuesta fue, pero yo soy abogado. ¿Qué voy a hacer en TikTok? Si TikTok es para que los chiquitos bailen. Yo tengo no sé qué, soy abogado hace tanto tiempo. Sentía que podía dañar mi imagen o alguna cosa así. Pero no me preguntes por qué. Me puse a investigar un poco el algoritmo, a ver qué funcionaba. Y me pareció que podía ser una buena herramienta para compartir consejos útiles más rápidamente. Y bueno, gracias a Dios, el primer video estalló por los aires con cientos de miles de reproducciones. Yo no tenía ningún seguidor en ese momento. Y desde entonces, María Elena, esto no ha parado. Y bueno, ya hemos pasado... Nuestros videos se reprodujeron más de 2.000 millones de veces. Wow. Y hemos pasado ya la barrera de los 15 millones de seguidores. Es un número que a mí no me entra en la cabeza. Claro. Pero acá estamos. Y lo haces en inglés y en español. O sea, tienes una cuenta en inglés y una cuenta en español. Tengo como 10 cuentas. ¿Como 10 cuentas? Caray. ¿En otros idiomas también? Estoy en todos lados. No, solo en inglés, pero en TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Pero sí, en el 2022... mi socio y amigo Gianfranco, que trabaja conmigo, me dice, ¿por qué no lo haces en inglés? Y bueno, eso de diablito que uno tiene, que lo tira para abajo, me decía, bueno, pero tengo acento, ¿qué va a decir la gente que no hablo perfecto? Y me lancé a hacerlo y estalló en inglés también. Y ahora tenemos millones de seguidores en Asia, África, Europa. Es una locura. Y nunca nadie me dijo nada de mi acento. Era algo que yo tenía en mi mente. Bueno, con millones de seguidores que tienes y tantas reproducciones, me imagino que ha de ser
una gran responsabilidad, ¿no? Es exactamente eso. Yo lo resumo en dos cosas. Una gran responsabilidad que la asumo con alegría, porque la gente, por alguna razón, masivamente me confía y eso a mí me da la oportunidad de poder darles una información buena, veraz, de manera sencilla para que la entienda cualquiera que no sepa nada de leyes. Y en segundo lugar, un gran agradecimiento, ¿no? Es de bien nacido ser agradecido, digo, no sé, como dice el dicho, y yo soy un agradecido a la vida de poder tener esta oportunidad, de tener esta plataforma masiva y tratar de usarla para una causa noble, como es la inmigración. Los consejos y la información que dabas antes de enero del 2025, ¿ha cambiado? Yo siempre me baso en lo que dice la ley y no quiero especular políticamente nunca, pero le advierto a la gente cómo son los procesos legales, qué puede pasar en el futuro para ir previniéndolos. Lo que ha cambiado, me parece, es el ánimo en muchas cosas y obviamente es muy notorio que yo veo que la gente tiene más temor, más angustia. Entonces, a veces, María Elena, uno está entrenado para ser abogado y conocer las leyes, pero parte de nuestro trabajo también es casi como hacer de psicólogo también, para contener a las personas que, en especial, nosotros tenemos muchos casos de asilo, que la gente ha sufrido temas de lo peor que uno puede imaginarse y son personas que han sufrido mucho y en el contexto actual, bueno, muchos sienten que vuelven a repetir esa historia de sufrimiento. Entonces, la tarea es doble, es legal, pero también de contención humana, ¿no? ¿Cuáles serían los mayores desafíos que enfrentan las personas y familias, ¿no?, al navegar el sistema migratorio actualmente que tanto ha cambiado? Sí, hay noticias todo el tiempo, hay mucha desinformación también, por eso es muy importante la tarea que tú haces. Pero, digamos, desafíos creo que es el cambio legal, la incertidumbre, lo que hoy es una regla, mañana puede ser distinta, y eso, inmigración es muy cambiante siempre, tú lo sabes, pero en estos momentos más todavía, y yo diría que es eso, ¿no? No saber qué va a pasar con las reglas de juego en el corto o mediano plazo. Eso diría que es el desafío número uno con la desinformación que hay. ¿Sientes que la confianza de la comunidad también está siendo afectada, como que ya no creen en nada ni nadie, le tienen miedo a todos o no? Yo creo que esto es un mal que existe en general, ¿no? La gente desconfía de las instituciones, de los políticos, de los representantes. Hay una crisis en ese sentido, no solo en inmigración, pero en inmigración también. Y en inmigración lo que veo, que aprovecho para denunciarlo, es la cantidad de redes falsas que hay haciéndose pasar por... Yo, María Elena, bloqueo entre 5 y 15 cuentas falsas que se hacen pasar por mí todos los días. No. Sí, tengo un equipo contratado monitoreando y persiguiendo, digamos, a la gente que hace esto para denunciarlos en las sedes penales. Y están en varios países del mundo. Y no me pasa solo a mí, le pasa a mis colegas también que tengan algún seguidor en redes sociales. Y eso afecta también a la credibilidad porque nadie sabe qué es verdadero y qué no. Y con la inteligencia artificial peor porque, digamos, hoy en día pueden imitarle la voz a una persona, la imagen. Eso creo que va a empeorar. Sí, me ha ocurrido. Me han puesto a vender productos y también me mataron hace poco. Wow. Hasta funeral hubo mío. Pregunta 2. Hay algunos mitos. Entre ellos es que los inmigrantes indocumentados no tienen derechos. Y sí tienen derechos. ¿Qué derechos tienen los indocumentados? Bueno, la Constitución de Estados Unidos le da derecho a cualquier persona que esté en territorio estadounidense. Entonces, las personas tienen derecho a, en caso de, por ejemplo, una detención, tienen derecho a guardar silencio, tienen derecho a no firmar ningún documento, tienen derecho a hablar con un abogado. El gobierno no les va a pagar un abogado, como pasa en los temas penales, criminales, pero sí tienen derecho a poder conseguir uno. Y, digamos, son derechos muy importantes. Después también en la vivienda de una persona no pueden entrar un oficial a esa vivienda si no tiene una orden firmada por un juez o a menos que la persona abra voluntariamente la puerta y los deje pasar. Pero también tienen derecho a que un oficial sin una orden de un juez no entre a su domicilio. Y estos son garantías constitucionales que tienen todas las personas. Claro, pero aparentemente esos derechos están siendo violados en la actualidad en todo el país. Si le toca a uno enfrentarse a un oficial de ICE, ¿qué les sugieres que hagan? Varias cosas. Primero, no mentir jamás. Eso puede ser usado, va a ser usado en contra de ellos, así que no hay que mentir, no hay que mostrar documentos falsos, nada de eso. La gente ante los nervios trata de salirse de esa situación y se equivoca con estas cosas. Después, guardar silencio. Después, si una persona está hace más de 2 años en los Estados Unidos y está indocumentada, le recomiendo que tenga algún documento que demuestre que está hace más de 2 años. Porque si uno está hace menos de 2 años y está indocumentado, podría sufrir una deportación expedita, express, que lo saquen del país, hablando mal y pronto, sin poder ver a un juez. Ahora, cuando uno está hace más de 2 años, puede ver un juez antes de que eso ocurra.
Si uno está hace menos de 2 años y va a sufrir una deportación expedita, en el caso de aquellos que tengan miedo de volver a su país, muchos peticionantes de asilo, por ejemplo, lo tienen que decir a viva voz. Tienen que decir que tienen miedo de volver a su país, esto es verdad, obviamente, y pedir una entrevista del miedo creíble. Eso, por las normas del derecho internacional y normas internas vigentes de los Estados Unidos, obligan a las autoridades a escuchar a esta persona de por qué tiene miedo de volver a su país y quizá pueda tener una defensa ante la deportación, como un asilo, como otras cosas que se llaman retención de expulsión, protección en contra de la tortura. Son defensas importantes que tienen las personas que evitan la deportación, les permiten vivir en los Estados Unidos, tener un permiso de trabajo, etc. Precisamente vi un video que creo que fue en Instagram, en el que hablabas del asilo. El asilo es un derecho por ley en Estados Unidos, sí, y por acuerdos internacionales a los que se ha adscrito Estados Unidos, ¿no? Así es. Sin embargo, se está tratando de cancelar. O sea, el gobierno está violando la ley al eliminar las peticiones, al negarlas, ¿no? A eliminarlas. Y toda persona tiene derecho a solicitar, y Estados Unidos tiene la obligación de por lo menos escuchar el caso. O sea, ¿qué recurso les queda a aquellas personas que están buscando asilo? Ya sea las que están en Estados Unidos y que ya pidieron asilo y que las están deportando, y las que están fuera de Estados Unidos y quieren solicitar el asilo. Sí, el asilo se pide dentro de Estados Unidos. Las personas que quieren llegar a pedirlo hoy, si tienen que hacerlo por la frontera, porque no tienen documentos, están más complicadas las cosas. Honestamente, la frontera está cerrada en este momento, más complicado. Las personas que están dentro de Estados Unidos y piden asilo tienen derecho a ser escuchadas por un juez. En este sentido, como explicábamos recién. Y yo creo que, bueno, creo no, lo que uno está viendo en estadísticas, los casos, la tasa de rechazo del asilo empieza a subir en los últimos meses, desde principios de año, ¿no? El asilo siempre fue difícil, esto hay que siempre aclararlo, sí, porque también hay mucha gente que cree que pide el asilo, que es una protección genérica de cualquier cosa. No, es algo muy específico, pero las normas del derecho internacional que mencionaste, como la Convención de Refugio y leyes internas que lo reciben, están vigentes, y gracias a Dios hemos ganado varios casos en los últimos días, así que hay gente ganando asilo. Ganamos un caso la semana pasada de asilo, así que esto ocurre todavía y quiero que la gente lo sepa, porque mucha gente cree que ya el asilo no existe, y el asilo sí existe. Explícanos exactamente cuáles son los requisitos para asilo, porque creo que mucha gente no entiende. Piensan que si la estás pasando mal en tu país, o hay mucha pobreza, o hay mucha violencia, que entonces puedes pedir asilo, pero no necesariamente así. La pobreza no está en la lista de requisitos para poder solicitar asilo. Esto es correcto. Hay dos temas que son perdedores en el asilo, que son: tengo miedo de volver a mi país porque hay pobreza, como has mencionado, y la otra es porque quiero trabajar y salir adelante porque hay problemas económicos. Son causas nobles querer escapar de eso, vaya si lo son, pero el asilo no es para eso, lamentablemente. El asilo nada más es para las personas que tienen miedo de volver a su país porque han sufrido o pueden sufrir en el futuro persecución por uno o más de estos 5 motivos, 5 razones. El asilo solamente es para personas perseguidas por su ideología política, dictaduras latinoamericanas, por ejemplo, entre nosotros, personas perseguidas por su religión. Hemos ganado casos de cristianos que los querían matar por convertirse al cristianismo en países donde eso ocurre. Personas perseguidas por su raza. Hemos ganado casos de este estilo también. Por su nacionalidad. Y también, algo que confunde bastante a la gente, es por pertenecer a un grupo social particular, que suena un poco genérico y en la práctica no lo es. ¿Qué funciona aquí? LGBT. Exactamente, personas perseguidas por su orientación sexual, y también hemos logrado, gracias a Dios, con éxito, casos de mujeres que no podían salir de una relación abusiva. Eso también. Hay jueces que piensan que por ahí el asilo no es para ese tema, pero lo hemos logrado, entonces se puede intentar. Y después hay un área un poco vidriosa, y hay muchos casos de este estilo, que son: tengo un negocio en mi país y me extorsionan por esa razón y me piden dinero y me quieren matar. Esos casos hay algunos jueces que les parece y hay jueces que no les parece. Uy, me tocó hacer una historia así cuando yo estaba en Univisión, que me rompía el corazón. Sí. Y el chico no conseguía asilo y terrible, terrible, terrible. Hasta le cortaron las piernas. Claro, no. Imagínate. Pero ahí, perdón, una cosa brevemente. Hay personas que sufren algo muy grave, pero por ahí no califica para una de estas 5 cosas, pero por ahí, si la policía de su país tuvo algo que ver o se hacen los tontos a propósito, pueden ganar la protección en contra de la tortura. Entonces, un caso sería: el juez le dice: señora, señor, yo le creo lo que usted me dice, y es terrible, pero el asilo no es para eso. Ahora, como es la policía la que lo está buscando a usted o lo puede torturar, o no evitan que alguien lo haga, le dejamos vivir en Estados Unidos con un permiso de trabajo. Eso es valioso también para los que no califican al asilo, pero aún han sufrido o pueden sufrir cosas graves.
Otra cosa que es legal y que no está siendo respetada es que los que recibieron el parol humanitario durante la administración de Biden, que ahora están amenazados con la deportación, son precisamente cubanos, haitianos, nicaragüenses, venezolanos. Sí. Se dice que son indocumentados, pero no son indocumentados. Están aquí legalmente. Entonces, ¿qué recursos legales tienen ellos si no están aquí como indocumentados? Bueno, pensemos, son personas que, en primer lugar, Marilena, han cumplido con las normas y han seguido los procedimientos. No han querido venir por el cerro o por el río Bravo. Han hecho sus aplicaciones y han venido legalmente. Lo que pasa que eso era un permiso por 2 años. Eso siempre fue así. Pero han entrado legalmente, ¿no? Entonces, en caso de estos países que tú has mencionado, muchos de ellos sufren dictaduras. Entonces, ocurre mucho que varias de estas personas podrían pedir un asilo. No todos. No te van a dar el asilo solo porque soy venezolano, porque hay un dictador en Venezuela o en Nicaragua, sino todas las personas de Nicaragua o Venezuela ganarían su caso. Pero muchos de ellos sí han sufrido o podrían sufrir persecución. Esta podría ser. Claro, que han estado encarcelados, claro, o que han sido miembros de la oposición, que han sido perseguidos. O han ido a marchas. También, aunque hemos ganado casos de persecución futura, hipotética, no ha ocurrido, pero podría ocurrir basado en informes que tenemos de Nicaragua o de Venezuela, personas que viven acá en Estados Unidos, al ser deportadas por ahí las están esperando pues, sabiendo que vivieron en Estados Unidos y sufren riesgos al volver. Entonces, eso también puede funcionar para el asilo, aunque no hayan sufrido específicamente algo en el pasado. Como dije hace un rato, el asilo también puede ser por persecución futura. Es más difícil demostrar eso ante un juez, pero la ley lo permite. Quería mencionar a los de parol humanitario en particular porque yo creo que son parte de esos mitos, ¿no? Que dicen la administración Biden dejó entrar a 20 millones de indocumentados. Les sube, a veces dicen 10, a veces dicen 20, a veces dicen 30 millones. Y eso no es cierto. Así es, no, esos números no son así. Ha entrado bastante gente, pero no llega a esos números, pero ni de cerca. Estamos hablando de más de 1 millón de personas, por ahí va el número. Pero de ninguna manera 30 millones. No, eso no es así. Eso no es así. Pregunta 3. Las reglas cambian día a día y como estamos grabando esta entrevista, pues puede que sean diferentes cuando esta salga al aire. Pero quiero entender la legalidad también de algunas otras cosas, algunas de las medidas que está tomando este gobierno. Por ejemplo, ¿cómo es que agentes de ICE están deteniendo a personas en las cortes? O sea, si van justo a cumplir con su cita, están siguiendo las reglas. ¿Cómo pueden hacer eso? Sí, eso es un problema grave, obviamente, porque eso atenta con que la gente se anime a ir a la corte. Estamos hablando de que muchas de estas personas tienen un caso de verdad, han sufrido persecución. En mi opinión, muchos califican para el asilo, se los tiene que dar el juez, pero por ahí ante la amenaza de una detención dicen, bueno, mejor ni voy. Y eran personas que de verdad tenían un caso y no se animan a ir. Claro. Eso es un drama humanitario terrible. Que puede ser por asilo o puede ser también por residencia, por tarjeta verde. Correcto. O las otras 2 defensas que yo expliqué recién también, y hay otras cosas más que uno puede pedir ante un juez para evitar la deportación, y son cosas que la ley permite y que la gente, bueno, estamos, digamos... Pero están entre la espada y la pared, porque si no van... Orden de deportación en ausencia. Y si van, las pueden deportar ahí. Entonces, claro. ¿Qué es lo que deben hacer las personas que tienen cita en la corte? ¿Qué les recomienda hacer? Bueno, asesorarse legalmente, obviamente, porque cada caso es único, pueden haber situaciones diferentes, pero de ninguna manera le recomendaría a nadie no ir a la corte, porque no ir a la corte implica ya que terminó la película. Le van a dar a esa persona una deportación en ausencia. Pero yo entiendo, me pongo en el lugar de la persona que tiene este dilema, entiendo los temores que tiene. Pero uno como abogado le tiene que explicar las opciones que tiene, si hace una cosa o si hace la otra. No están deteniendo a todas las personas que van a la corte tampoco, pero sí han detenido algunas. Y bueno, esto es obviamente complicado por lo que dije hace un rato de que, digamos, evita que personas que honestamente tienen un caso de persecución y podrían ser amparadas por la ley ni siquiera ejercen ese derecho. ¿Existe la posibilidad de que puedan pedir una cita virtual? Correcto, sí. Nosotros lo hacemos cada vez que podemos. Desde la pandemia se ha implementado un sistema híbrido, digamos, o de 2 maneras, que es presencial como fue siempre, pero también uno puede pedir la corte virtual. Entonces, esto es una buena medida. Ojalá que continúe. ¿Qué ocurre si alguien quiere reportar un crimen o violencia doméstica? ¿Estaría poniendo en riesgo su estatus migratorio? Una persona que sufre esos delitos aquí en Estados Unidos. Bueno, no. De hecho, hay una ley por la cual existe una visa que se llama la visa U. Si uno sufre violencia doméstica en los Estados Unidos, sufre un daño físico o psicológico muy grave, que suele ocurrir, y colabora con las autoridades, le pueden dar una protección como es la visa U, que es un camino a la residencia.
Entonces, esto existe Pero legalmente. pero en el clima político que estamos ahora. Bueno, sí, esto es lo que dice la ley. O sea, podría haber alguna detención porque las autoridades locales le informan a las autoridades federales de ICE. Ese es un dilema que estamos empezando a ver en varios estados, ¿no? En donde las famosas ciudades santuario, las que no lo son, si comparten las fuerzas estatales de la policía local de, no sé, de Los Ángeles, por ejemplo, con inmigración cuando entran en contacto con una persona que no tiene papeles. Y ahí hay un dilema y hace que las personas por ahí no quieran vivir en tal o cual lugar por esta razón. Uh-huh. Es muy doloroso ver las imágenes que hemos estado viendo ya durante meses de personas detenidas al azar, en cualquier lado, ¿no? Puede ser en el médico, en la escuela, en las cortes que ya mencionamos, en su lugar de trabajo. ¿Qué opciones tienen? Porque como abogado sabes, y lo mencionaste anteriormente, que te preocupa el debido proceso. Y el debido proceso es algo fundamental en este país. ¿Pero lo pueden eliminar así porque sí? Bueno, tiene que reformar la Constitución para hacer eso. Entonces, ahora, al final siempre estamos en este dilema aquí en varios países del mundo, ¿no? En donde, ¿qué es la Constitución? Lo que los jueces dicen que es, finalmente. Porque quién digamos, la hace cumplir y de qué manera y cómo se interpreta. Pero las garantías del debido proceso son el cimiento del Estado de Derecho en el que está fundado este país. El derecho a que un juez me escuche, ¿no? Y que pueda, digamos, presentar prueba en tiempo razonable y tener una defensa legal, todas estas cosas, ¿no? Esto está en crisis en estos momentos y, bueno, hay que decirlo, hay que ejercerlo y hay que apelar porque también hay jueces de todo tipo, ¿no? Han jueces que han bloqueado varias medidas también de este gobierno y del anterior y del anterior. Digamos, entonces, esto es una democracia, pero también es un sistema republicano, en el sentido de que hay división de poderes y control entre los poderes. Yo sé que por eso suena un poco abstracto, pero no lo es y tiene efectos concretos en la vida diaria y hay que decirlo y hay que batallar para que se cumpla en las cortes de todo el país. Bueno, vámonos ahora al extremo. ¿Pueden desnaturalizar a un ciudadano? O sea, quitarle la ciudadanía a inmigrantes que la obtuvieron por vías legales. O inclusive que nacieron en este país. Si nacieron en este país, ahí hay un tema pendiente a resolver por la Corte Suprema, ahora vamos a hablar de eso, pero en general alguien nació en Estados Unidos que obtiene la ciudadanía por la enmienda 14 de la Constitución, no se la pueden quitar, es ciudadano, punto. Alguien que consigue luego, a lo largo de su vida, se naturaliza, consigue luego la ciudadanía no por nacimiento, sí se la pueden quitar si la obtuvo haciendo fraude, si escondió algo que hubiera impedido que se le hubieran dado de haberse contado, como un delito muy grave, o haber sido miembro, no sé, de un partido nazi o terrorismo o alguna cosa así. Digamos, empezó por este tema, la desnaturalización, ¿no? En aquella época tan oscura, personas que habían obtenido la ciudadanía luego se les habían quitado por haber sido miembros de estos partidos. Pero, digamos, en la época del gobierno anterior de Trump se han desnaturalizado en promedio unas 40 personas por año, que es un drama, pero es un número muy bajito para las millones de personas que hay. En la época de Biden unos 13 casos y yo ahora lo que vamos a empezar a ver seguramente es un número más alto. La pregunta aquí que muchos críticos están haciendo es, ¿se va a usar la desnaturalización como un arma de persecución política o incluso como lo que se conoce en inglés como el chilling effect? Que vos como periodista, digamos, lo sabés, ¿no? Esa como autocensura que las personas por ahí tienen, no porque me hicieron algo, sino para evitar que me lo hagan, uno mismo se censura de no opinar y eso atenta contra la libertad de expresión, otro de los pilares fundamentales. Definitivamente, ¿no? Ahora gente, incluso ciudadanos norteamericanos viajan al extranjero y están preocupados de que cuando lleguen, si tienen en sus redes sociales, compartieron algún meme, no sé, una noticia a través de sus redes sociales, que puedan pararlos en inmigración, incluso si son estadounidenses. Así es que sí, la gente se está autocensurando. Sí, esto es un problema porque queremos que la gente pueda hablar libremente, nos guste o no su opinión, en especial cuando no nos gusta. De eso se trata el derecho a la libertad de expresión. Sí, toda aquella cosa que haga que la gente no quiera hablar no es bueno. Y aclarando el punto, el ciudadano estadounidense tiene derecho a entrar a Estados Unidos, lo tienen que dejar pasar, le pueden hacer preguntas, pueden revisar su teléfono, pero lo tienen que dejar pasar finalmente. Y a un residente, a menos que entregue voluntariamente su green card, también lo tienen que dejar pasar y si no, lo ponen ante un juez para que el juez le quite la green card, no un oficial que quiera. Tiene que ser solo un juez el que le puede quitar a una persona la green card, ¿no? Pregunta 4.
Bueno, ya que mencionaste la Corte Suprema, yo creo que el dictamen de la Corte Suprema sobre el derecho a la ciudadanía por nacimiento fue como demasiado ambigua. Se lo lanzaron a los estados. El tribunal no decidió sobre la constitucionalidad del derecho a la ciudadanía por nacimiento. Explícanos qué es lo que representa entonces su dictamen. ¿Es que en algunos estados se puede decidir eliminar ese derecho por sí solos y en otros no? Gran pregunta. Lo que está ocurriendo es exactamente esto. El caso, digamos, inicialmente el presidente asume e inmediatamente con una orden ejecutiva, una proclamación, dice que no le quiere dar la ciudadanía a los hijos de ciertos inmigrantes, ¿no? Esto, hay demandas judiciales y hay jueces que bloquean a nivel nacional en todo el país, no solo en donde están esos jueces, bloquean a nivel nacional el tema. El gobierno apela, llega hasta la Corte y la Corte dice: no me meto todavía a hablar de si está bien o no quitarle la ciudadanía a la gente, eso lo vamos a dejar para después. Pero los jueces inferiores no pueden, un juez de Washington no puede, o de, no sé, California, bloquear para todo el país. Solo lo pueden hacer, atención, si lo hacen a través de una acción de clase. Es un proceso distinto. Entonces, Class action suits. Sí. Exactamente. Han restringido el poder de los jueces inferiores para bloquear a nivel nacional, pero han abierto la puerta, o al menos han dejado un resquicio para hacer acciones de clase, que es lo que está ocurriendo inmediatamente después del fallo de la Corte Suprema. ACLU, ¿no? Exactamente. Ha presentado una demanda, se certificó la clase y entonces ahora está suspendido a nivel nacional el tema, ¿no? Pero claro, si eso no pasa, una persona nace en un lugar y no es ciudadano, pero se hubiera cruzado el puente y hubiera estado en el estado de al lado, donde sí se puede, hubiera sido ciudadano. Y es terrible, digamos, porque pensemos que una persona que nace en Estados Unidos, si no le dan la ciudadanía de Estados Unidos, muchos de ellos van a ser apátridas, porque por ahí no van a tener la ciudadanía ni siquiera del país de sus padres, porque hay que ver los regímenes legales de cada país, porque en cada país es distinto, pero a veces no le dan automáticamente la ciudadanía a los hijos de una persona que está fuera de ese país. Claro. Entonces por ahí nacen aquí, no son ciudadanos, no son tampoco de su otro país, y no son nada, digamos, y están como en un limbo jurídico. Exactamente. Yo recuerdo en un viaje a México conocí a unas chicas en un centro donde van los Dreamers que se autodeportan y llegan allá, o aunque los deporten, llegan allá a este centro, no tienen papeles en Estados Unidos, pero tampoco tienen papeles en México. Entonces se les hace tan difícil, tan complicado, y eso está pasando no únicamente en México, sino en todas partes de América Latina. Es evidente que la administración no solo quiere frenar la inmigración sin documentos, sino también la legal, porque hay varios países que ahora están en la lista negra de países que no pueden viajar a Estados Unidos, ni siquiera pueden viajar. Tú dices que tienes seguidores de diferentes partes del mundo. Sí. Me imagino que consultarán algunas cosas contigo. ¿Qué es lo que les recomiendan? ¿Les recomiendas tú, perdón? ¿A las personas que tienen estos bloqueos? Sí. Bueno, sí, digamos, hay algunos países, entre nosotros, Venezuela y Cuba, que si no tienen esas personas la visa de turismo y otras visas, no las van a poder conseguir por ahora. Si ya las tienen, las pueden usar. Si tienen doble nacionalidad, podrían tratar de conseguir una visa con esa otra nacionalidad. Esto no es una trampa ni nada, es algo que está en las excepciones legales, digamos, se puede. Entonces muchos venezolanos tienen el abuelo español, italiano, y tienen esa doble nacionalidad y pueden venir a los Estados Unidos todavía si logran o el visa waiver o la visa de turismo, por ejemplo. Así que hay un camino para muchos de ellos. Pero otros no. Otros por ahora no van a tener esta oportunidad, y lo que yo les recomiendo es que sigan las noticias, que se informen de fuentes serias, porque esto es algo que ocurre ahora, pero podría cambiar. Básicamente el gobierno está tomando esta medida para forzar la cooperación de países con los que o no tiene una buena relación, o no le cooperan, o no aceptan deportados. Entonces eso es como una sanción. Es una sanción. Pero aquí pagan, digamos, la gente de a pie, que no tiene nada que ver, ¿no? Justos por pecadores. Exactamente. ¿Qué factores para quienes quieren solicitar la visa, qué factores pueden afectar tu solicitud de visa, ¿no? ¿Son redes sociales, tatuajes? Sí, digamos, el gobierno hace varios años ya, esto fue algo que implementó el primer gobierno de Trump, lo mantuvo el gobierno de Biden y ahora continúa, le pide a la gente las redes sociales hace varios años ya. Ahora han cambiado el procedimiento para estudiantes en especial también, que quieren ver que estén abiertas esas redes para ver qué están opinando, y el argumento es la seguridad nacional, que es un argumento bastante fuerte en las cortes siempre, donde el gobierno suele ganar muchas veces, y en especial cuando se trata de procedimientos afuera de Estados Unidos. Afuera de Estados Unidos,
digamos, si adentro de Estados Unidos estamos hablando de la tensión que hay, los riesgos que hay, de las garantías del debido proceso, afuera directamente ni se aplica la Constitución, en un consulado de Estados Unidos, digamos. Pregunta 5. Entre los afectados, a mí me da mucha pena porque conozco mucha gente que tiene TPS o que tenía TPS y que llevan décadas aquí, Sí. que muchos llegaron como niños acá y que de la noche a la mañana se convierten en indocumentados. De la noche a la mañana literalmente se convierten en indocumentados. ¿Qué pueden hacer ahora? Y lo pregunto porque por años los indocumentados vivían en este país y nadie los buscaba y estaban bajo las sombras, escondiéndose y nadie se enteraba y seguían viviendo así. ¿Qué pueden hacer los tepecianos, como les dicen? Sí, muchas personas que tienen el TPS hace décadas ya y han vivido más aquí que allá. O casi toda la vida aquí. Y que nunca, o sea, no recuerdan sus países de origen. Por supuesto. Es un drama humanitario terrible. El TPS, por definición, es algo temporal, eso lo sabemos, pero bueno, cuando una persona está aquí hace tantos años, ha desarrollado su vida, tiene hijos estadounidenses, un esposo estadounidense, digamos, ha cumplido las normas, ha pagado sus impuestos, es un problema grave. Si una de estas personas fuera detenida y se enfrenta a una deportación, existe una cosa que se llama la cancelación de la deportación. La gente lo conoce informalmente como la ley de los 10 años. No es que porque estoy 10 años acá me van a dar algo, pero es si estoy hace más de 10 años, cumplo con las normas y algún familiar mío sufriría extremada e inusualmente mi deportación, o sea, sufrir bastante más que una deportación común, pueden dejarme quedarme a vivir aquí y darme una green card. Pero esto es una defensa que uno le pide a un juez si me va a deportar. No es que voy a una oficina y digo, señor, estoy acá hace 20 años, ¿me dan algo? Eso no existe en inmigración. A menos que uno haya entrado antes de 1971, que hay una ley de registro y te daban green card si entraste antes de esa fecha, no hay algo por el paso del tiempo. A menos que me detengan y ocurran los elementos que acabo de decir que dice la ley. Wow, es tan complejo, la verdad. Sí. Y cada persona tiene un caso diferente. Sí. Hay personas que tienen familiares que viven aquí y son indocumentados, ellos sí tienen tarjeta verde y los piden, como quien dice, los piden. Y es posible que cuando uno diga, bueno, yo quiero que mi familiar se quede aquí, tengo tarjeta verde, ¿se puede hacer? En algunos casos sí, en otros no. Hay algunos, lo que llaman los famosos waivers, o la gente lo conoce como los perdones. Un caso típico, dos casos típicos que uno puede y uno que no. Uno es, entré sin papeles y me casé con un ciudadano. Ahí en algunos casos uno puede pedir un perdón, lo espera aquí dentro de Estados Unidos a ver si me lo aprueban o no. Si me lo aprueban, atención aquí, tengo que salir a mi país a una entrevista en el consulado. Si todo está bien, vuelvo a entrar legalmente y me dan la green card. Ese caso puede funcionar con los riesgos que acabo de describir. El segundo caso que no suele funcionar y es un drama para mucha gente es, entro sin papeles, tengo un hijo estadounidense, porque nació aquí, por ahora esto está vigente, ese hijo cumple 21 años y no me puede arreglar, porque entré en aquel momento sin papeles. El hijo ciudadano no puede arreglar a los padres si los padres entraron sin permiso. No hay un waiver para esto. Hay algunas excepciones legales complejas que existen, como el perdón militar, la visa U, el 245 y otras cosas que no quiero aburrir a la audiencia. O sea que podría haber algo, pero en general la mayoría de la gente en esta ¿Esa situación... es una nueva regla? ¿Cuál? La que acabas de describir. No, está hace un tiempo ya. Sí. Porque estoy escuchando esto y bueno, tengo que decirlo, y lo he dicho públicamente en el pasado. Mi papá fue indocumentado. Uh-huh. Y mis hermanas y yo nacimos en Estados Unidos. Sí. Y a través de nosotros es que logramos arreglar Claro. la situación migratoria de mi padre. ¿Y en qué año fue esto aproximadamente? En el año del caldo, como dicen. Bueno, ha de no, haber esto existe sido, hace ya ha de haber algunos sido, años, no sé, pero- ha de haber sido en los 70s, 80s. No, claro. En los 90 cambió la película. En los 90, Sí, en sí, sí. 96 precisamente sería. Por ahí. Sí, ahí empezaron a cambiar muchas cosas. Sí, en la época de Clinton, ahí también, y Bush, ahí hubo varios cambios migratorios. Ah, sí. ok. Sí. Sí. Exactamente. Pero ¿sabes qué curioso? Porque mi padre fue indocumentado no porque entró al país ilegalmente, sino él emigró al país en 1943 y en ese entonces él y mi mamá automáticamente te daban una tarjeta Claro, verde, ¿no? claro. Entonces él salió del país y como regresó a México por no sé si fue un mes o si fue una semana o si fue un día, cuando uno salía sin permiso, entonces perdía Claro, su residencia. ahí lo complicado. Es que cómo han cambiado las cosas, Cambian cómo han todo el cambiado tiempo. las leyes. Por eso, María Elena, también me permito decirle a la gente que nos está viendo, y quizá muchos están con angustia o temor, que las cosas de inmigración, lo que hoy no es, mañana puede ser, para bien o para mal.
como estamos viendo, pero las cosas pueden cambiar en algún momento también. Todo hoy parece por ahí un poco oscuro, pero yo veo siempre la esperanza al final del túnel y bueno, veremos qué pasa también el año que viene con las elecciones, a ver si hay algún cambio en ese sentido. Y otro tema importante también, hemos visto encuestas serias, estamos viendo un cambio respecto de la percepción con la inmigración y lo que está haciendo el gobierno al respecto, el público y la opinión pública estadounidense, incluso dentro de votantes del Partido Republicano. ¿Y qué es lo que quieren los políticos? Los políticos quieren ser reelectos. Y para ser reelectos miran encuestas todo el tiempo. Y si los políticos empiezan a ver que a la gente no le está gustando tanto lo que está pasando con la inmigración, quizá pueden haber cambios. Claro, sí, es cierto, porque la inmigración fue uno de los temas más fuertes en la campaña del presidente Trump y mucha gente, incluso muchos hispanos, votaron por él precisamente por su mano dura contra inmigración, pero ellos pensaron, van a sacar a los criminales, no van a sacar a mi tía y a mi primo y a mi esposo y a mi hija y mi vecino, personas que llevan aquí mucho tiempo. Y eso es lo que está decepcionando a la gente, ¿no? Especialmente las imágenes que vemos de que le separan a una madre de su bebé. O sea, son cosas desgarradoras y obviamente que tienen efecto. Pero me contestaste la pregunta antes de que te la hiciera, ¿no? Que era, ¿qué le dices a los inmigrantes que nos están viendo? Y que el temor los está paralizando. Los está paralizando. Bueno, hay que tratar de no dejarse ganar por eso. Muchas de estas personas de las que estamos hablando les ha costado mucho llegar hasta acá. Han dejado todo atrás, han puesto en riesgo su vida para llegar hasta acá. Muchos lamentablemente han quedado en el camino. Entonces tienen una oportunidad estando acá de estar en la economía número 1 del mundo, con lo que significa Estados Unidos que sabemos. Bueno, hay que dar esa pelea, asesorarse legalmente. Hay muchas opciones. El sistema migratorio estadounidense en muchas cosas es muy estricto, como estamos hablando, pero en otras es bastante generoso, Estados Unidos también. Bueno, hay que explorar a ver qué herramientas hay, porque hay cosas. Y, insisto, nosotros hemos ganado varios casos de asilo, gracias a Dios, en los últimos días. Entonces, también está pasando eso. Eso es buena noticia. Sí. Julio, muchísimas gracias por tus consejos, por toda tu información muy valiosa para la gente que está muy preocupada, como tú bien sabes, está muy preocupada. Cuéntanos cuáles son tus cuentas en redes sociales para que la gente te siga y tengas aún más seguidores y también para que se informen, ¿no? Sí, porque al final se beneficien de los consejos que les estás dando. Así es que, será la de TikTok y la de Facebook y la de Instagram. Bueno, Instagram, Facebook y YouTube se llaman las mismas, es okay. Inmigración TV. Inmigración TikTok TV. Es la única que es distinta, que es Inmigración. Más fácil, imposible. Ok. Le vamos a hacer copyright. Inmigración. Gracias, Julio. No, muy al contrario, amable. Gracias a ti, es un placer. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado. Esperemos que hayan aprendido algo y les haya servido de algo los consejos de Julio. Yo creo que sí. Hasta pronto, hasta la próxima. No se olviden de suscribirse en YouTube o en su plataforma favorita de podcast para no perderse ni un episodio. 5 Preguntas es un podcast de Latino Content Studio producido por Adonde Media. Nuestra productora es Mayra Rocha, asistente editorial Natalie Villalona, coordinador de producción Nicolás Sosa, ingeniero de audio Martín Cruz, supervisor de producción y editor de video Mariano Payela, editora de guión y productora ejecutiva es Martina Castro. De Latino Content Studio, la coordinadora de estudio es Isi Gravano, la ejecutiva a cargo es Mónica Bueno y el productor ejecutivo es Pete Corona.